¿Qué tal? En este tutorial de Grasshopper veremos la interfaz en la cual vamos a trabajar y en la lógica que debemos de seguir para crear y manipular geometría dentro de Grasshopper. Para esto vamos a hacer el siguiente ejercicio que podemos observar y debemos entender los siguientes principios. Supongamos que tenemos dos líneas, la línea 1 y la línea 2. Estas a su vez representan dos diferentes curvas independientes o dos entidades diferentes, cada una individual de la otra. Ahora, si nosotros le dijéramos que se subdividiera en partes iguales, podríamos generar diferentes puntos. Aquí podemos ver que tenemos dos listas de 8 puntos cada una. Esto quiere decir que si nosotros dibujamos una línea entre cada una de ellas, podemos unir el número consecutivo que tiene la lista 1 con la lista 2. Esto quiere decir que se va a generar una línea entre el número 8 con el otro 8, el 7 con el 7, el 6 con el 6, el 5 con el 5 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos dos listas las cuales no están divididas en partes iguales? O sea, una lista es más pequeña que la otra y queremos dibujar líneas entre cada una de estas listas. Grasshopper por default, la manera en la que trabaja, va a generar líneas de esta manera. Esto quiere decir que se va a pegar a la lista más larga y va a repetir el último comando que hizo con el último elemento de la lista más corta. Shortest list, en cambio, me genera un comportamiento distinto. Supongamos que tenemos las mismas dos listas, una de 4 puntos y otra de 8, y dibujamos una línea entre ellas.
pueden observar que los últimos 4 números de la lista más larga los omitió. Este razonamiento se llama shortest list, en el cual sigue la lista más corta y solamente utiliza los números de los cuales tienen la misma cantidad de puntos, o sea, 0 con 0, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, y al encontrar diferencias simplemente dejará de realizar la operación. Cross-reference, en cambio, supongamos que tenemos dos listas con la misma cantidad de puntos, una lista de 8 puntos y una segunda lista con 8 puntos. Si utilizamos el componente cross-reference, lo que vamos a hacer es que vamos a generar líneas entre todos los elementos. El punto 0 con todos los 8 elementos de la siguiente lista, el punto 1 con todos los 8 elementos, el 2 con todos los 8 elementos y así sucesivamente, creando un comportamiento como este. Bueno, regresando aquí al programa de Grasshopper, vamos a ver las siguientes opciones de manipulación de estas listas. Como vimos en la presentación anterior, nosotros tenemos dos listas. En este caso son representadas por estos puntos que movimos. Si alguien tiene duda de cómo hice esto, vamos a recapitularlo de manera breve. Para esto, si yo utilizo el componente de aquí, el botón de aquí arriba, el verde, puedo yo apagar todo lo que estoy viendo y nada más ver a lo que le voy dando clic. Entonces en este caso empecé con un punto en el origen, el cual moví con una línea que me pide un inicio, una dirección y una longitud. Y simplemente esta línea la moví en un eje X, entonces el cual yo puedo controlar de esta manera. Después, posteriormente, estas curvas las dividí en partes iguales y los enumeré. En este caso, yo moví estos puntos en X para que de esa manera pudiéramos tener los números de manera más visible. El ejercicio. Estos puntos de acá representan la primera línea que dibujé, dividida en partes iguales, y esta es su copia. Por lo tanto, tenemos dos diferentes listas. Acordémonos que si nosotros conectamos un panel, podemos ver esta información. En este caso, ¿qué nos está diciendo? Esta lista de acá está conformada por 9 puntos. Acuérdense que no son 8, son 9 porque tenemos un 0. Y lo que me está diciendo aquí son coordenadas. Como podemos ver, las coordenadas en el eje X son las mismas. En el eje Y van variando de acuerdo a su altura. Y como no tenemos una coordenada X, todas son 0. Entonces, estos paneles nos ayudan a visualizar las listas de manera un poco más concreta. Entonces, la manera en la que dibujamos en el ejemplo anterior las curvas fue de la siguiente manera. Acordémonos en los principios de geometría, el cual una línea se conforma de ¿qué? De dos puntos. Entonces aquí tenemos una colección de puntos y aquí otra colección de puntos. Para eso damos doble clic en el canvas y escribimos line y tenemos diferentes herramientas de line. La primera de aquí no es, ya que es un componente y lo que estamos buscando es line de dos puntos, o sea, dibujar una línea con un punto inicial y un punto final. Como vimos en el video, podemos unir estos dos puntos y generar este comportamiento. ¿Por qué? Porque tenemos dos listas con la misma cantidad de elementos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos acceder a solo un elemento de cada una de las listas?
o sea que si nada más queremos conectar el 8 con el 8, o depende con quién queremos conectarlo, eso lo podemos controlar. Para eso utilizamos el componente listItem, el cual nos pide una lista de la cual va a buscar el elemento y un índice. Un índice es el número que estamos buscando. En este caso tenemos una geometría que va del 0 al 8. Lo que podemos es dar doble clic en el canvas, escribir 0 mayor que 8. Esto nos hace un slider del 0 al 8. Si yo lo conecto aquí y conecto este al punto inicial de la línea, vamos a tener este comportamiento, el cual escogimos el punto 0, que se va a crear una línea con todos los demás puntos de esta lista. Si nosotros cambiamos, vemos que la lógica permanece. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer lo mismo pero con la lista de abajo? Seleccionamos estos dos, arrastramos y apretamos Alt, podemos copiarlos y conectamos los puntos correspondientes y cambiamos el endpoint de esta línea, pues vamos a generar una línea entre estos dos índices. Y si estos varían, la lógica permanece. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer lo contrario? Si nosotros volvemos a conectar esto así, lo que hicimos con el listItem es que simplemente se iba a conectar el que nosotros le indicáramos. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer lo contrario? Lo contrario a una lista en Grasshopper se llama cull, C-U-L-L, como tenemos acá. Tenemos diferentes herramientas para eliminar de las listas los elementos que estamos buscando eliminar. Vamos a utilizar la primera, que es cullIndex, que es básicamente lo contrario a listItem. Vamos a conectar los puntos de acá, también los puntos de abajo, y vamos a hacer un slider como el que teníamos de 0 al 8. Conectamos este mismo acá, y para tener la misma lógica vamos a conectar el mismo slider abajo. Y veamos qué pasa si conectamos estas dos. Como pueden ver, el cullIndex genera todos los demás excepto el que le estamos diciendo, el número 0. Si fuera el 1, vean cómo se elimina el 1, el 2, el 3, 4 y así sucesivamente. Vamos a borrar estos. Ahora, podemos generar patrones o ritmos de eliminación. Para eso utilizamos el cullPattern. Lo cual nos pide o nos da un patrón booleano, o sea, de verdadero o falso, sí o no, para poder eliminar elementos. Entonces, supongamos que tenemos este acá, arrastramos y copiamos para pegarle abajo, y aquí si yo conectara un número no lo entiende, no me va a generar nada. Para eso necesitamos otra herramienta. Tenemos el componente boolean toggle, el cual es simplemente un switch que cambia entre en falso y verdadero. Y si yo utilizo un componente de merge, yo puedo generar patrones. Entonces, como podemos ver, tenemos un patrón de verdadero falso.
Acuérdense que podemos utilizar estas herramientas para alinear y podemos utilizar el mismo patrón para las dos listas, que si conectamos nos genera este comportamiento. Nos elimina una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no, y así sucesivamente. Nosotros podemos cambiar estos patrones aumentando el número de lógicas. Falso, verdadero, falso. No elimina, no elimina, 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 no elimina, 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 no elimina. Esto se vuelve una manera muy útil de generar lógicas dentro de la geometría. Ahora, voy a borrar todo esto y vamos a seguir viendo herramientas de manipulación de listas. Entonces, dentro de list tenemos lo que es el reverse list. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros conectamos este componente acá y este al reverse list, lo que hace es que va a cambiar el orden de cómo conecta las cosas. En el caso anterior, si yo conecto directamente, me va a conectar el 8 con el 8, el 7 con el 7, pero si retrocedemos la lista o cambiamos el orden de la lista, va a ser lo contrario. El 8 con el 0, el 7 con el 1, el 6 con el 2 y así sucesivamente. Otra herramienta importante es el shift list. Esto lo que hace es que me mueve el orden de una lista una cantidad de lugares. ¿Cómo funciona esto? Es de la siguiente manera. Si nosotros conectamos directamente, tenemos esta lógica. Pues si nosotros conectamos aquí y en shift nos pide el número de lugares en el cual se va a mover la lista. Entonces si nosotros le decimos un lugar, lo que va a pasar es lo siguiente. El 0 se va a mover al 1, el 1 al 2, el 2 va a conectar con el 3 con el 4 y el último se va a conectar con el primero. O sea que la lista cambió de orden. Si nosotros aumentamos el número de lugares, va a ir moviendo la lógica en la que une líneas.